Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva charla del ciclo. Hoy vamos a abordar, como decía el doctor Bertaza, dos temas que si bien no son novedades, creo que son de interés, de gran vigencia y que es bueno repasarlos como para tenerlos presentes. Comencemos entonces con el primero de ellos, que es el uso de notas de débito y de crédito. Recordemos que allá por agosto del año 2019 fue publicada en el Boletín Oficial la resolución 4540 que reglamentó la emisión de las notas de crédito y de débito. Si bien fue publicado allá en agosto del 2019, tuvo una serie de prórrogas y finalmente entró en vigencia a partir del 1 de julio del año 2020. ¿Qué pasa? En materia de facturación, sabemos que tenemos la resolución 1415, la norma madre, y demás normas que regulan los distintos regímenes que fueron implementados por la FIP. Y estas normas que regulan los regímenes de facturación, en algún apartado o en algún artículo hacen mención a la emisión de notas de crédito y de débito. Entonces, ¿cuál es la novedad de la 4540? Bueno, que el fisco no modifica esas normas particulares, pero sí las complementa y se termina adaptando a estos regímenes de emisión de comprobantes existentes. Como yo mencionaba, no se implementó inmediatamente o no entró en vigencia inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto implicaba tener este cambio que traía la resolución 4540, implicaba que los contribuyentes tuvieran que realizar algunos cambios en sus prácticas comerciales y en sus sistemas de facturación, lo cual obviamente iba a llevar tiempo. ¿Cuáles son los fundamentos de esta resolución? AFIP, a lo largo de los últimos años, ha ido avanzando en lo que tiene que ver con el control de pago de impuestos por parte de las empresas, y para ella lo que busca es valerse de la información con la que ya cuenta en su poder, como son los comprobantes emitidos y recibidos. ¿Qué es lo que detectó el fisco en este caso? Que para ajustar las operaciones que los contribuyentes realizaban con sus proveedores, emitían notas de crédito o débito corrigiendo el comprobante original recibido, es decir, no el comprobante que ellos habían emitido. Esta situación se verificaba mayormente en el sector retail. ¿Qué pasaba con esta práctica que estaba tan arraigada en estos sectores? Se generaba una duplicidad de comprobantes respaldatorios de una misma operación y eso dificultaba la implementación del libro IVA digital porque distorsionaba la información que se ponía a disposición de los contribuyentes. En definitiva, con la resolución 4540, las notas de crédito y débito dejan de ser comprobantes que pueden emitirse libremente, como venía pasando, sino que se establecen las condiciones para su emisión. Entonces, como dije, ¿qué es lo que buscaba esta resolución? Es erradicar ciertas prácticas o costumbres que estaban bastante arraigadas en determinados sectores o actividades, limita la emisión de estos comprobantes, notas de crédito y de débito, de modo tal que solamente aquel contribuyente que emitió el comprobante original es quien va a poder emitir la misma, y obviamente, como yo dije recién, que si bien la resolución se publicó, no pudo entrar en vigencia automáticamente porque esto obligaba a las empresas a modificar sus sistemas, la contabilidad y en definitiva cambiaba la relación entre clientes y proveedores. Bien, ¿cuál es entonces lo que tenemos que tener en cuenta? Es que solamente los sujetos que emiten los comprobantes por las operaciones originarias son los que pueden emitir las notas de crédito o débito en concepto de descuentos, bonificaciones, quitas, dice la norma, devoluciones, rescisiones, intereses, etc. Siempre que se encuentren relacionadas a una o más facturas o documentos equivalentes emitidos previamente. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los descuentos o bonificaciones ya estaban acordados y se conocían al momento de la emisión del comprobante original, ¿sí?, la factura o documento equivalente, la idea es que los mismos se encuentren reflejados en este documento originario, ¿sí? De esta manera evitaba el fisco lo que buscaba era reducir la cantidad de comprobantes emitidos. ¿Cuándo? Cuando ya se conocía el descuento o bonificación de antemano, es decir, al momento de emitir el comprobante original. A su vez, sabemos que estas notas de débito y crédito serán emitidas
únicamente al mismo receptor de los comprobantes originales. ¿Para qué? Para modificar la factura o el documento equivalente que se generó con anterioridad. Y para eso se tiene que consignar el número de factura, ¿sí?, que se encuentra asociado, o el periodo al cual ajustan. Y también referenciar los demás datos que tengan que ver con la individualización de la operación, ¿sí?, los artículos comercializados, la nota de pedido y demás información relevante. A su vez, en el caso de notas de crédito y débito que se emitan para ajustar diferencias de precio o de cantidad entre aquello que acordaron las partes, lo documentado en el comprobante original y lo que en definitiva se terminó entregando, ahí también tenemos que identificar o individualizar la factura o documento equivalente que ajusta y referenciar los datos comerciales vinculados a la operación, es decir, a los comprobantes originales. Ahora, ¿cuál es la temporalidad? Establece la norma que estos comprobantes tienen que ser emitidos dentro de los 15 días corridos desde que surge el hecho o situación que requiere su documentación, ¿sí? Es decir, el plazo no se computa desde la emisión del comprobante original, sino desde que se toma conocimiento del hecho o situación que motiva o que hace necesaria la emisión de este documento para reflejar el ajuste. Tengamos en cuenta entonces que cuando AFIP dicta normas específicas para la emisión de nota de débito o nota de crédito, aplicará esa norma específica. Si no existe una norma específica o una pauta específica dentro de las normas o los distintos sistemas de facturación, se aplicará supletoriamente la resolución 4540. Ahora, si no existe una norma o una previsión específica en los restantes sistemas de facturación, aplicará entonces la resolución 4540. ¿Cuáles son aquellos sectores que se vieron más afectados, ¿no?, con la emisión o con esta limitación a la emisión de las notas de crédito y de débito? Bueno, los supermercados, las empresas de consumo masivo, los proveedores de empresas de salud. ¿Por qué? Porque esto, por un lado, obligó a que estos contribuyentes tuvieran que ajustar, como mencionaba hace un rato, las cuentas corrientes con los proveedores, la relación con ellos, sus procedimientos, y no se permitía de esta manera a aquellas empresas que usualmente practicaban descuento por pronto pago o cuando había devolución de mercadería adquirida, emitir la nota de débito para ajustar la operación de compra. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los supermercados. En el caso de los supermercados, una práctica bastante habitual es que quedaron al descubierto algunos servicios que estas grandes cadenas no estaban facturando, como ser las punteras de góndola, ¿no?, que nos permiten una mejor exposición de los productos. ¿Por qué? Porque el supermercado recibe la factura del proveedor por el importe total y luego le descuenta este servicio de puntera de góndola mediante una nota de débito. Entonces, este servicio no queda registrado cuando en realidad la cadena del supermercado tendría que facturarlo y por lo tanto con esto ingresar ingresos brutos e IVA. También, digamos, la RG 4540 hace que el proveedor tenga que registrar la bonificación que le hace a su cliente en la misma factura original, ¿sí?, si se conoce al momento de realizar la operación, y no podrá hacerse con la emisión de una nota de débito o crédito posterior. Y también lo hemos visto, o se veía bastante reflejado en el sector de salud, donde las obras sociales, cuando realizaban la liquidación de los servicios prestados, o mejor dicho, los servicios brindados por sus prestadores, emitían la nota de débito para respaldar descuentos, como podía ser, por ejemplo, por un reclamo que realizó un paciente porque no recibió la atención convenida. Bueno, y realizada toda esta introducción, vamos a mencionar una serie de situaciones especiales. Una de ellas son los cheques rechazados. Era práctica común en las empresas la emisión de notas de débito como documentación de respaldo de los cheques rechazados. Bueno, tengamos en cuenta que no procede la emisión de las notas de débito para respaldar este tipo de situaciones ni con las normas de la resolución 1415, es decir, que no es que la 4540 modificó o trajo una novedad respecto de este tema, no, en realidad esto no estaba comprendido ya dentro del ámbito de aplicación de la resolución 1415.
Es decir, los cheques que son rechazados a los clientes tendrían que ser respaldados por algún otro tipo de documento, como puede ser una nota de débito interna, ¿sí? O algún otro documento que se corresponda o refleje los circuitos administrativos dentro de la empresa. Por su parte, la comisión que emite, perdón, la comisión que termina cobrando la entidad bancaria, ¿sí? Tendría que reflejarla también con la emisión de una factura al cliente cuyo cheque fue rechazado. Esta situación de cheques rechazados fue planteada, lo que yo les estoy mencionando acá, fue planteada en el ámbito de las reuniones del espacio de diálogo entre AFIP y las entidades profesionales allá por el año 2019, y acá les dejo para que ustedes lo tengan cuál fue la pregunta y la respuesta del fisco, que es en definitiva en el sentido que les mencionaba recién. Y otro tema interesante tiene que ver con los reintegros de gastos. También habitualmente se respaldaban con la emisión de notas de débito, con una leyenda que se incluía en el comprobante, gastos efectuados por cuenta y orden, detallando los mismos. Se adjuntaban los comprobantes originales abonados y en el caso de que se tratara de bienes o servicios grabados en IVA, tenía que haber identidad o tiene que haber identidad entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Las registraciones contables tienen que reflejar esta operatoria y se utilizan cuentas de resultados que se netean entre sí. Entonces ahora con la 4540 se replanteó el tema porque dicen, ¿cómo puede ser? Solamente puede emitir una nota de débito para, que tiene que estar vinculado con un comprobante de una operación originaria. Bueno, acá tenemos la discusión de qué significa el alcance, etcétera, en la definición que nos brinda la norma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la práctica el sistema de AFIP no permite la emisión de notas de crédito o notas de débito si no existe un contribuyente, un comprobante de una operación originaria asociado. Y luego les dejo acá también una respuesta que dio el fisco en el ámbito del espacio de diálogo en junio del año 2021, vinculado con el libro de IVA digital y cómo hay que reflejar las notas de débito y crédito. En conclusión, lo que indica el fisco es que estas deben registrarse, ¿sí?, en el libro IVA ventas, si son conceptos relacionados con ventas o ingresos, y en el libro IVA compras, si se trata de mercaderías adquiridas o servicios contratados. Fíjense que dice, en la vista previa del libro IVA, está previsto que la información de nota de créditos emitidas y recibidas se desglose de los totales a fin de visualizar los importes que corresponden incluir como restitución del débito o del crédito fiscal en la declaración jurada de IVA según corresponda. Bueno, esto es más bien una cuestión práctica, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Y para ir finalizando con este primer tema, como siempre les comparto el acceso directo al micrositio de la página web de AFIP, donde podemos encontrar información valiosa o bastante amigable vinculado a la emisión de notas de débito y de crédito, en este caso, bajo el régimen de facturación electrónica. Bueno, vamos a pasar ahora entonces con el segundo tema de la charla del día de hoy, que son mis alertas en seguridad social. Mis alertas de seguridad social es un sistema que fue creado por la resolución 4160 y fue publicada en el Boletín Oficial el 5 de diciembre del 2017 y se encuentra en vigencia desde aquel entonces. Por eso les decía que no es una novedad, pero sí creo que es un tema interesante. ¿A quién está orientado este servicio web Mis Alertas? A aquellos empleadores que estén comprendidos en el SIPA. Ténganse en cuenta que no solamente a los empleadores que actualmente se encuentran inscritos y son empleadores, sino que también a aquellos sujetos que lo hayan sido con anterioridad. Y lo que tiene de bueno este sistema es que nos permite verificar de una manera fácil, ágil, las inconsistencias en las declaraciones juradas y pagos de aportes y contribuciones de la seguridad social. Lo permite gestionar de manera web sin necesidad de tener que concurrir a una dependencia, más allá de que en los últimos años y digamos acelerado por la pandemia, cada vez son menos los trámites que se hacen a través de la dependencia. Entonces, permite detectar inconsistencias y además permite una adecuada distribución de los ingresos.
De esta manera, los empleados van a poder usufructuar adecuadamente las prestaciones de la seguridad social que le correspondan. Por ejemplo, cobertura de salud, en el caso de accidentes laborales o enfermedades, así como el trámite y la obtención de los beneficios previsionales. ¿Qué información nos brinda el sistema? 4 puntos. Las declaraciones juradas de seguridad social presentadas con errores. Los pagos de aportes de seguridad social pendientes de distribución a los distintos subsistemas de la seguridad social. Las inconsistencias en la registración de contratos con las aseguradoras de riesgo del trabajo. Y también los archivos históricos referidos a las consultas que hemos realizado al servicio Mis Alertas. Ahora bien, el sistema nos brinda información sobre estos 4 puntos, pero hay algo que es importante que tengamos en cuenta, que este servicio web, a través de este servicio, no se informa ni se controla el estado de deuda. Es decir, que el contribuyente o el empleador, para poder controlar el estado de deuda, tendrá que acceder al servicio Sistema de Cuentas Tributarias. ¿Cuáles son entonces, como dije, las funcionalidades? Esta funcionalidad, la funcionalidad del sistema es poder detectar estos errores o inconsistencias que mencionaba recién. Es un sistema bastante amigable que nos permite, a través de un menú, un pop-up desplegado a la izquierda de cada uno de los ítems que ahora vamos a ver, verificar si existen estos problemas. De existir desvíos, el sistema nos va a mostrar un reporte. Si no existen desvíos, nos va a aparecer una leyenda que dice que no hay inconsistencias. Hagamos un rápido repaso de cuáles son los reportes de errores o inconsistencias que nos puede mostrar el sistema. El primero es reporte de declaraciones juradas con errores o inconsistencias. Para poder verlos, nosotros tenemos que ingresar al menú de consultar periodos y seleccionar aquellos que queremos justamente verificar. Tenemos que clicar en el campo presentación y ahí vamos a poder ver una pantalla donde nos va a mostrar qué inconveniente hay. ¿Cómo se subsana el mismo? Mediante la presentación de una declaración jurada rectificativa del formulario 931. Otro de los reportes que nos brinda el sistema es el reporte de las declaraciones juradas con quiles inexistentes. La forma de acceso es la misma, consultar periodos, y hay un campo que dice quiles inexistentes. Ahí nos va a permitir a nosotros obtener un archivo que se va a descargar y que lo vamos a poder importar al aplicativo de quiles inexistentes. Recordemos que, ¿cómo se subsana esto? Tenemos la resolución 1583, que es la que regula este procedimiento, ¿sí? Que se realiza a través de este aplicativo que a nosotros nos permite importar este detalle que nos da el sistema. Podemos modificar dentro del programa cuáles son los quiles, generar de nuevo el formulario y transferirlo al fisco de manera electrónica, y de esta manera vamos a poder subsanar esos errores. De esta manera, como vemos, detectamos y eliminamos de la nómina de las declaraciones juradas vigentes aquellos quiles que en realidad son inexistentes. Otro de los reportes es el reporte de periodos con pagos no registrados en los sistemas de distribución de fondos. Como dije, la forma de acceso es igual, consultamos los periodos y el sistema nos va a mostrar cuáles son los periodos para los cuales existen pagos sin aplicar. ¿Por qué? Porque no se presentó la declaración jurada al vencimiento del plazo. ¿Cómo se subsana este error? Mediante la presentación del formulario 931. Otro de los reportes de inconsistencias es reporte de periodos con pagos no aplicados. Esto se debe por falta, puede verse por distintos motivos, o por falta de presentación de la declaración jurada, lo cual se subsana mediante la presentación de la declaración jurada, o puede ocurrir que el contribuyente no sea empleador por ese periodo. Entonces, habría que analizar la reimputación porque puede haber un error cuando se ingresó el pago, es decir, que se haya consignado un periodo que no era el que correspondía. Otro de los reportes es reporte de periodos con pagos con falta de contrato con una ART o seguro colectivo de vida obligatorio. En este caso, vamos a verificar los pagos sin aplicar. El sistema nos va a mostrar el detalle de los importes que se encuentren en ese estado, y vamos a tener, en el caso de que nos tire ese reporte, que regularizar la inconsistencia
¿Cómo hay que hacerlo? Comunicarse con la ART para verificar la situación o, eventualmente, en el caso de que no se cuente con una ART, tendrá que contratar alguna. Esto mismo aplica para aquellos pagos que están imputados al Código 28, que corresponde al seguro colectivo de vida obligatorio. Otros errores o inconsistencias que nos reporta el sistema, fíjense, periodos con pagos no registrados en los sistemas de distribución de fondos, pagos sin aplicar con destino al SUS, sin haber realizado el alta como empleador, pagos en exceso que no corresponde o pagos en exceso que no se visualizan en el servicio sistema de cuentas tributarias. Fíjense que acá estamos haciendo un doble control, ¿sí? Un control en cuentas tributarias y un control a través de mis alertas. Es importante que lo hagamos a través de ambos servicios. Bueno, ¿cómo accedemos al servicio web? Porque hasta ahora muy bonito, ¿cuáles son los reportes que emite el sistema? Bueno, hagamos un rápido repaso del sistema. Accedemos a través de la página web de AFIP. Para eso necesitamos contar con nivel 2 de clave fiscal como mínimo. El servicio se llama Mis Alertas. Cuando ingresamos se va a abrir una pantalla donde vamos a ver, o el sistema nos va a mostrar, de quién es ese apoderado, el administrador de relaciones con cuya quit y clave fiscal hemos ingresado al sistema. Tendremos que seleccionar el empleador con el cual queremos hacer la consulta, en este caso ABCSRL. Fíjense, se abre esta pantalla donde vamos a encontrar los datos identificatorios del empleador, el quit, la denominación, el domicilio, la agencia y la ART vigente. Fíjense, en este caso, vale no asegurar. A su vez, a la derecha de la pantalla, fíjense, ahí no está marcado, pero ven, hay una leyenda que dice inscripción empleadores APSS. Bueno, si nosotros hacemos clic ahí, vamos a poder verificar desde qué momento estamos inscriptos o el empleador se encuentra inscrito como empleador. Luego tenemos el menú consultar periodos, que es lo que mencionábamos recién, y en la parte izquierda de la pantalla, donde está el detalle de aquellas inconsistencias que nosotros podemos verificar o aquellos ítems que podemos controlar. Fíjense, si nosotros hacemos clic en el iconito, que es una I de información, el sistema nos va a brindar ese inicio del reporte que les mencionaba recién. Y también, ahí lo pongo como importante y en color rojo, que el sistema nos aclara que los importes mencionados en las pantallas son a títulos ilustrativos y van a tener que ser corroborados con el servicio sistema de cuentas tributarias. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en que esta es una herramienta importante y es útil, pero también tenemos que analizarlo de manera conjunta o complementaria con el servicio sistema de cuentas tributarias. Fíjense acá, les muestro cuáles son los distintos mensajes que nos arroja el sistema cuando cliqueamos en cada uno de los ítems. Por ejemplo, declaraciones con errores o inconsistencias, pagos no aplicados, pagos con falta de contrato, declaraciones no registradas, quit inexistentes, pagos no registrados. Bueno, acá el ejemplo que tomé es un empleador bastante prolijo. Sin perjuicio de ello, aparece un reporte de error de las declaraciones con quiles inexistentes, nos indica en qué periodos están y nosotros ahí podemos cliquear donde dice para más información, ingresar en consulta periodos y ahí vamos a poder verificar cuáles son los problemas y, como mencioné recién, cumplir con los pasos que establece la 1583 para subsanar este error. Fíjense, cuando ingresamos al menú consultar periodos, tenemos que seleccionar el periodo desde y hasta, y el sistema nos advierte que el rango de periodos no puede superar los 12 meses. O sea, si bien no lo muestra aquí en pantalla, si nosotros queremos consultar un periodo de tiempo que excede los 12 meses, nos va a salir un mensaje de error. Y fíjense, en este caso, nosotros consultamos desde agosto del 22 hasta julio del 23. ¿Por qué? Porque si nosotros no consignamos un periodo desde y hasta, nos muestra los últimos 12 meses. En este caso, dice que no se encontraron observaciones para el periodo solicitado y tenemos en la parte inferior de la pantalla distintos menús donde nos permite imprimir la consulta, generar el archivo histórico o también podemos consultar
periodos anteriores. Fíjense entonces, como les decía, es una herramienta muy útil, usémosla, pero no nos olvidemos de complementar el análisis con el análisis que hacemos con el servicio Sistema de Cuentas Tributarias. Al igual que como les mencionaba recién para el caso de emisión de notas de débito y de crédito, les comparto el link de acceso al micrositio de la página de AFIP, donde tenemos información relevante sobre este tema. Y también dentro de la página de AFIP, preguntas y respuestas frecuentes que básicamente son las cuestiones que yo les estuve mencionando a lo largo de la charla, pero bueno, están en un esquema de preguntas y respuestas que a veces es más amigable para tratar de entender la norma y también una serie de información sobre los distintos errores e inconsistencias que nos muestra el sistema. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro para ustedes la exposición, que les sea útil el material y quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor. Bueno, hoy tenemos una sola pregunta. La misma dice, ¿cuándo corresponde utilizar el aplicativo Quiles Inexistentes? Bueno, la consulta entiendo va orientada a uno de los errores que puede brindarnos el servicio Mis Alertas de Seguridad Social cuando nosotros hacemos la consulta a este servicio web. Bueno, recordemos que en realidad este error que es arrojado por el sistema se debe a que el contribuyente o el empleador, mejor dicho, ha presentado declaraciones juradas de aportes y contribuciones con quiles que no existen en el padrón general de aportantes. Entonces, a través de este aplicativo, ¿sí?, que se llama Quiles Inexistente y que se puede bajar de la propia página de AFIP, nos permite realizar una corrección de manera masiva de estos quiles. Entonces, nosotros veamos que podemos, por un lado, conocer este error al acceder al servicio Mis Alertas, que se los recomiendo. También el fisco, cuando detecta quiles inexistentes ante la presentación de un formulario de seguridad social, envía una notificación al domicilio fiscal electrónico, ya sea a través de Mis Alertas o a través de la información contenida en en esa notificación al domicilio fiscal electrónico. Nosotros podemos obtener un archivo que no se puede leer directamente, sino que tiene que ser importado a este aplicativo Quiles Inexistentes, presentarse a través de la página de AFIP una vez que se han rectificado aquellos quiles que efectivamente eran incorrectos. Bueno, esa es la única pregunta, simplemente reforzar la importancia de consultar este servicio Mis Alertas y también que la información que nos brinda el mismo tiene que ser analizada de manera complementaria con aquella que nos brinda el servicio Sistema de Cuentas Tributarias, porque Mis Alertas no nos brinda información sobre deuda y por eso tenemos que analizar ambos servicios en manera conjunta. Bueno, muchas gracias.